La cafetería de la calle Madison olía a bollería recién hecha y a café. Christine estaba limpiando las mesas cuando sonó el timbre. Levantó la vista y vio a un grupo de bomberos con chaquetas de uniforme en las que caían gotas de lluvia. Uno de ellos, alto, de rasgos faciales regulares y barba incipiente, se quedó en el mostrador más tiempo que los demás. «¿Qué me recomienda de postre?», preguntó, y Christine notó el agradable tono ronco de su voz. «Tarta de manzana», señaló con la cabeza la vitrina. «La señora Parker la hace todas las mañanas con la receta de su abuela». Sonrió, y el hueco entre los dientes delanteros hizo que su sonrisa pareciera de algún modo especialmente vivaz, deforme pero encantadora. Una semana más tarde volvió a la cafetería, solo, sin sus colegas. Se tomó su tiempo para elegir asiento, y como por casualidad se encontró en el mostrador donde Cristina estaba colocando los utensilios. «Esa tarta estaba buenísima», le dijo mirándola a los ojos. «Soy Dylan». La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Habló de su traslado desde Seattle, de su trabajo en el cuerpo de bomberos y escuchó atentamente su formación como asistente dental. Su mirada era genuinamente interesada, y Christine pensó que hacía mucho tiempo que no conocía a un conversador tan atento. Su primera cita en un restaurante japonés fue recordada por la torpeza de Dylan con los palillos. Sus fuertes dedos, acostumbrados al pesado equipo de un bombero, no podían agarrar el resbaladizo panecillo. La salsa goteó sobre su camisa blanca y él se rió, admitiendo su derrota. «Deja que te enseñe». Cristina cubrió su mano con la suya, guiando los movimientos de los palillos. De su palma irradiaba calor y en sus ojos bailaban chispas alegres. Pasaron aquella tarde paseando por el paseo marítimo. Dylan habló de su familia, de su padre, mecánico, que le enseñó a arreglar coches, de su madre, maestra, que le inculcó el amor por la lectura, de cómo de niño soñaba con ser bombero después de ver películas antiguas. Cristina habló de su madre enfermera, de sus frecuentes traslados de ciudad en ciudad, de lo pronto que aprendió a ser independiente. Su romance se desarrolló rápidamente. Pronto vivieron juntos en una casita de las afueras. Por la mañana, Christine se despertaba con olor a café. Dylan siempre madrugaba. Él le besaba la cabeza cuando se iba a su turno, y ella volvía a dormirse con la nariz hundida en su almohada, que contenía el olor familiar. La boda en el parque había sido exactamente lo que querían, sencilla y sincera. Cristina recordaba cómo le habían temblado los dedos al ponerle el anillo en la mano, cómo había llorado su madre al abrazarlos, cómo sus amigos les llenaron de pétalos de rosa mientras se alejaban cogidos de la mano por el callejón. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Después de que Cristina aceptara un trabajo en la clínica dental, fue como si su relación hubiera perdido la tranquilidad de antaño. Su nuevo trabajo requería tiempo, había nuevos conocidos, intereses, y Dylan no parecía estar preparado para ello. Una noche estaban en casa de sus amigos. En el salón reinaba el ambiente habitual. La televisión funcionaba suavemente, los vasos tintineaban, había conversaciones sin prisas. Cristina estaba contando un incidente gracioso de la clínica cuando su marido la interrumpió de repente. «Cariño, a nadie le interesan tus anécdotas dentales», dijo en tono ligero, pero sin sonreír. Los demás desviaron torpemente la mirada. Se hizo un gran silencio en la habitación. Desde entonces, momentos como este se habían vuelto más frecuentes. Dylan podía interrumpirla bruscamente con una media palabra, hacer una mueca ante su risa, hacer un comentario sobre su ropa. En casa se permitía ser brusco, pero en público se convertía en el mismísimo encanto, un marido atento, el alma de la compañía. Ahora su casa se llenaba a menudo de invitados, compañeros de trabajo de Dylan. Se reunían en el salón, veían deportes, discutían en voz alta sobre el trabajo. Cristina se sentía como una extra en su propia casa. Cuando entraba en la habitación con una bandeja de aperitivos,
Las conversaciones se apagaban y luego se reanudaban como a regañadientes, a la fuerza. En esas noches, a menudo se retiraba a su dormitorio, encendía el portátil y fingía estar ocupada trabajando. En realidad, se quedaba sentada mirando por la ventana el cielo cada vez más oscuro, pensando en lo diferente que había cambiado el hombre que conoció en una cafetería de Madison Street. Aquel Dylan la había mirado con verdadero interés, la había escuchado, le había sonreído con su sonrisa equivocada. ¿Dónde había desaparecido aquel hombre? ¿O nunca había existido? Notó que empezaba a hablar más bajo, a moverse con más cuidado, como si temiera perturbar límites invisibles. Su vida en común se había convertido en un sistema de reglas tácitas. ¿Qué se podía decir y qué no? ¿Cómo comportarse? ¿Con quién relacionarse? Cada día sentía que esas normas la asfixiaban, pero seguía cumpliéndolas, convencida de que era lo mejor para los dos. Por la noche, cuando Dylan dormía, a veces se levantaba y se quedaba de pie junto a la ventana durante largos periodos de tiempo, mirando las luces de algún que otro coche. En esos momentos se sentía como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Todo parecía tan irreal. ¿Cómo era posible que Dylan y ella, que habían empezado de una forma tan hermosa y sincera, se convirtieran en unos extraños el uno para el otro? La mesa de la cocina estaba llena de listas de la compra y borradores de menús. Cristina acunaba una taza de café frío y observaba a Dylan pavonearse por la cocina con su teléfono, discutiendo los detalles de la próxima fiesta. Sí, Marcus, la barbacoa es imprescindible. Filetes, costillas, todo lo necesario. No, no te preocupes, mi mujer no cocinará. Lanzó una rápida mirada a Cristina. Lo he arreglado con la empresa de catering. Cristina apretó los labios. Hasta hacía un año, Dylan había disfrutado comiendo sus filetes de romero. Ahora ni siquiera le preguntaba si quería cocinar algo para los invitados. 50 personas como mínimo, continuó Dylan. Los mandamases estarán allí. Los chicos de otras unidades vendrán en coche. Tenemos que organizarlo todo al máximo nivel. Tras la llamada, tomó asiento en la mesa y sacó una calculadora. Camareros, bar, música. No va a ser barato. Quizá deberíamos reducirlo, sugirió Cristina con cautela. No es un aniversario, es solo una promoción, interrumpió Dylan, que he estado esperando 3 años, y quiero celebrarlo como es debido. Cristina permaneció en silencio. Dylan no había hablado de otra cosa en las últimas semanas. El nuevo puesto, la importancia de causar una buena impresión a sus superiores. Incluso esta mañana, cuando se preparaba para ir a trabajar, se había fijado en su atuendo. ¿Por qué no te compras algo decente? No quiero que parezcas... No terminó, pero Cristina entendió, como una asistente dental, como una chica de cafetería, como alguien que no estaba a la altura de su nuevo estatus. En su hora de almuerzo fue al centro comercial. Pasó horas probándose vestidos, escrutándose en el espejo. Demasiado sencillo, demasiado brillante, demasiado corto. Al final, eligió uno azul oscuro, estricto, con los hombros cerrados. Dylan debía aprobarlo. En casa lo sorprende hablando con la decoradora, una joven perfectamente maquillada y con un portapapeles en las manos. Hablaban de decorar el porche. Necesitamos algo elegante, decía la decoradora. Quizá un tema náutico, blanco y azul, algo de plata. Genial, asintió Dylan. Y nada de globos ni estrías. No es una fiesta infantil. Cristina colgó la bolsa del vestido en el armario y bajó a la cocina a preparar la cena. Media hora más tarde oyó un portazo. El decorador se había marchado. Dylan entró en la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. He hecho pasta, dijo Cristina. No tengo hambre. Bebió un sorbo. Escucha, he estado pensando, tal vez deberías hacer algo con tu pelo. Teñirlo, peinarlo alguna vez. ¿Qué le pasa a mi pelo? Nada, se encogió de hombros. Es solo que parece un poco liso.
Te daré el número de un buen estilista. Cristina miró su reflejo en la ventana. Cabello castaño justo por debajo de los hombros, una ligera onda era su estilo natural. Una vez a Dylan le había encantado pasarse los dedos por él, diciéndole lo suave que era. Aquella noche había pasado mucho tiempo en internet, mirando peinados y colores. Se despertó en mitad de la noche por un ruido. Dylan seguía despierto, hablando con alguien por teléfono en su despacho. Reconoció las frases: ocasión especial, gente importante, necesito ir a juego. Por la mañana concertó una cita con su estilista. Eligió un tono más oscuro y se alisó el pelo. Cuando llegó a casa, Dylan ni siquiera se dio cuenta del cambio. Estaba ocupado discutiendo el menú con el servicio de catering. El día antes de la fiesta, la casa estaba llena de gente. Los camareros arreglaban los muebles, los decoradores colgaban guirnaldas, los floristas hacían los arreglos. Christine se sentía como una extra en su propia casa. Subió al dormitorio y sacó un vestido nuevo. Quizá debería ponerse otra cosa, algo más. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre. ¿Cómo van los preparativos de las vacaciones?, preguntó. Bien. Cristina trató de sonar alegre. Todo está bajo control. Cariño. La voz de mamá tenía una nota familiar de preocupación. Has estado un poco rara últimamente. ¿Te pasa algo? No, mamá. Solo cansancio, mucho trabajo, esta fiesta. ¿Está Dylan ayudando con los preparativos? Cristina miró por la ventana. Otra furgoneta de equipamiento estaba aparcada en la entrada. Por supuesto, dijo. Lo tiene todo bajo control. Terminó de hablar y se sentó en la cama, mirando su reflejo en el espejo. Su nuevo color de pelo la hacía parecer diferente, más sofisticada, más refinada, pero bajo el peinado perfecto y el cuidadoso maquillaje apenas se reconocía. De la planta baja llegaban las voces de los trabajadores, el ruido de los muebles al moverse, el tintineo de la vajilla. Cristina se pasó la mano por el nuevo peinado. Los mechones eran suaves y manejables, nada que ver con el peinado anterior. Recordaba cómo Dylan se reía de su pelo revuelto por las mañanas, llamándolo nido de cuervo. Ahora no había ni rastro de ese nido. Algo retumbó abajo. La voz excitada de Dylan dijo: «Cuidado, ese jarrón es de cristal italiano». Cristina suspiró y empezó a prepararse para ir a trabajar. Aún le quedaban 2 citas antes de la fiesta y casi se alegró de ello. Mejor estar en la clínica que en casa, donde cada rincón le recordaba la velada que le esperaba. En el pasillo se encontró con Dylan. «No te habrás olvidado la manicura, ¿verdad? Te he reservado para esta noche a las 6. Pero tengo... Nada de peros. Es importante». Ya se había vuelto hacia el decorador que había traído muestras de servilletas. Cristina salió de la casa en silencio, subió a su coche y apoyó las manos en el volante. Llevaba las uñas bien recortadas, una manicura normal que se hacía ella misma. No lo suficientemente bien para la esposa de un hombre que había sido ascendido. Por la tarde, sentada en la silla del salón de manicura, examinó la paleta de colores. El maestro le sugirió algo neutro, elegante. «Bajo un vestido azul oscuro», dijo mostrando los tonos. Cristina asintió sin escuchar. Le recordó el esmalte rojo brillante que había llevado en sus tiempos de cafetería. Dylan se había maravillado entonces. «Tus manos son como las de un pianista». Me pregunto qué diría ahora. En casa, se dio cuenta de los últimos preparativos. La veranda se había transformado, cortinas blancas, cintas plateadas, exquisitos arreglos florales. En el salón, los camareros acomodaban los muebles haciendo sitio para el baile. En la cocina, los cocineros se afanaban preparando los platos de mañana. «Ah, has vuelto». Dylan se asomó al estudio. «¿Te has arreglado las uñas? ¡Qué bien! No olvides el peinado y el maquillaje mañana. He arreglado que el maestro esté aquí a las 3». Habló secamente, sin mirarla. Estaba escribiendo algo en su teléfono.
Luego levantó la vista. Una cosa más. Sé que te gusta charlar, pero mañana trata de contenerte. Contenerte. Habrá gente importante, conversaciones serias. No necesitas nada extra. Cristina asintió en silencio. Tenía un nudo en la garganta, pero se obligó a sonreír. Dylan ya estaba mirando de nuevo el teléfono. Al otro lado de la ventana se oyeron los primeros portazos de los coches cuando empezaron a llegar los invitados. Cristina echó un último vistazo a su reflejo. El vestido azul oscuro le quedaba perfecto. Llevaba el pelo peinado hacia arriba, el maquillaje resaltaba sus ojos y ocultaba los signos de la falta de sueño. Tenía exactamente el aspecto que Dylan quería que tuviera, elegante y discreta. De la planta baja llegaba una música suave y un zumbido sordo de voces. Dylan estaba recibiendo a los invitados. Podía oír sus risas y sus cálidos saludos. Era hora de bajar. Ya había 20 personas reunidas en el salón. Christine reconoció caras conocidas. Los colegas de Dylan, sus esposas, algunos superiores del departamento. Dylan estaba de pie junto a la chimenea, rodeado de sus colegas, diciendo algo, gesticulando enérgicamente. Al darse cuenta de su presencia, asintió con la cabeza y continuó la conversación. «Cristina, estás preciosa», se le acercó Emily, la mujer de uno de los bomberos. «¿Nuevo corte de pelo?» «Sí, decidí cambiar un poco el look. Te queda muy bien, aunque al principio no lo reconocí, así que... diferente». Había algo parecido a la simpatía en su voz. Cristina intentó sonreír. Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de aperitivos. El camarero preparaba cócteles. La parrilla humeaba en la terraza y el chef preparaba filetes. Todo era exactamente como Dylan había planeado. Impecable. Ahí está nuestra anfitriona. La voz del jefe de bomberos retumbó en la sala. ¿Cómo se las arregla para mantener la casa tan ordenada? Mi mujer siempre se queja del olor a humo de los uniformados. Oh, yo... Cristina empezó, pero Dylan la interrumpió suavemente. Cariño, ¿me traes un whisky? Con hielo, como siempre. Se dirigió a la barra, sintiendo las miradas de los invitados. Cuando volvió con su vaso, ya se hablaba del nuevo equipamiento de la unidad. La velada se alargó lentamente. Cristina se movía de un grupo a otro, intentando participar en las conversaciones. Pero cada vez que empezaba a hablar, Dylan estaba allí con algún recado o comentario. Cariño, comprueba el material caliente. Cariño, los invitados necesitan más hielo. Cristina, ¿podrías...? Después de otra interrupción, se retiró a la terraza. La puesta de sol coloreaba el cielo de rosa, las guirnaldas iluminaban el jardín, precioso, como sacado de una revista, la fiesta perfecta en la casa perfecta. ¿Todo bien? Marcus, el colega de Dylan, apareció a su lado. En sus ojos se leía preocupación. Claro, bebió un sorbo de vino, solo un poco cansado. Ya sabes, se quedó callado. Dylan ha cambiado mucho desde el ascenso. Todos podemos verlo. Marcus. Dylan salió de la nada. ¿Qué te parece el filete? Una carne estupenda, ¿verdad? Marcus asintió y dio un paso atrás. Dylan se volvió hacia Cristina. ¿Qué le has dicho? Nada, solo... Te dije que fueras más comedida. ¿Por qué te quejas a mis colegas? No me estaba quejando, solo estábamos hablando. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo mal marido que soy? Su voz se hizo más tranquila pero más enfadada. ¿Decidiste arruinarme la velada? Dylan, no estás siendo justo. Vete, apretó entre dientes. No me avergüences. Sube y siéntate allí. Pero esta también es mi casa. Vete, casi lo gritó, y varios invitados se giraron en su dirección. Cristina sintió que el color le inundaba la cara. Caminó lentamente por el salón, sintiendo las miradas curiosas y comprensivas sobre ella. Subió las escaleras y entró en el dormitorio. Se sentó en la cama, todavía con la copa de vino en la mano.
De abajo llegaba música, risas y el tintineo de las copas. Oyó que Dylan decía algo en voz alta y que los invitados aplaudían. Su peinado perfecto, su maquillaje perfecto, su vestido perfecto, todo era inútil. Fuera de la ventana está oscuro. Las guirnaldas del jardín iluminaban suavemente los árboles. Un perro ladró en alguna parte, y un plan maduró lentamente en la mente de Cristina. El dormitorio estaba silencioso y oscuro. Christine se sentó junto a la ventana, observando a los invitados que festejaban abajo. La música y las risas llegaban amortiguadas, como a través de una columna de agua. Sacó el teléfono y abrió el chat de grupo de los vecinos de su calle. Los vecinos se quejaban a menudo de las fiestas ruidosas. El barrio era tranquilo, respetable, habitado sobre todo por familias con niños y parejas mayores. La señora Chang, vecina del otro lado de la calle, escribía con regularidad airadas denuncias de disturbios. Al señor Patterson, abogado jubilado, le gustaba citar las leyes locales sobre los niveles de ruido aceptables. Cristina empezó a teclear el mensaje, pero se detuvo. No, mejor actuar en persona. Se cambió el vestido por unos vaqueros y un jersey, bajó en silencio las escaleras traseras y salió por la puerta de atrás. La primera casa que encontró fue la mansión Chang. Una pareja de ancianos estaba sentada en el porche. Les gustaba pasar las tardes tomando el té, observando la calle. Señora Chang, Cristina subió los escalones. ¿Puedo hablar con usted? La anciana entrecerró los ojos con miopía. Ah, eres tú, cariño. Toma asiento. Esta noche tienes una fiesta ruidosa ahí arriba. De eso quería hablar. Cristina tomó asiento en una silla de mimbre. Me temo que el ruido puede durar hasta la mañana. Mi marido no siempre escucha a los vecinos. La SRA. Chang apretó los labios. Sí, sí, lo hemos notado. No tiene en cuenta para nada a la gente que le rodea. Y aquí tenemos niños, ancianos. ¿Sabe? Cristina bajó la voz. Si alguien se quejara a la policía por el ruido... Oh, los ojos de la señora Chang brillaron. ¿Tú crees? Por supuesto, no tendría por qué venir de mí, pero si algunos vecinos... Entiendo lo que quieres decir, querida, asintió la anciana. Creo que el señor Patterson también estaría encantado de ayudar, y los Johnson y sus mellizos. Cristina fue de casa en casa. En todas partes la recibían con comprensión. Resultó que muchos de los vecinos llevaban tiempo descontentos con las ruidosas reuniones de la casa de los Martínez. La señora Johnson se quejaba de que no podía acostar a los niños. El señor Patterson empezó a leer en voz alta artículos de la legislación local. Una joven pareja de Rodríguez que trabajaba desde casa se lamentaba de su incapacidad para concentrarse. En la casa de los Anderson, hogar de 3 generaciones de la misma familia, Cristina fue la que más tiempo se entretuvo. La abuela de Anderson, antigua profesora de música, estaba especialmente indignada. «Es insoportable. Toda esta música, todos estos gritos, y mi nieta tiene mañana un importante examen de piano». «Sería muy útil que alguien llamara a la policía», comentó Cristina con cautela. «Puedes estar tranquila, querida. Nos ocuparemos de ello». Volvió a su casa dando un rodeo, atravesando patios traseros. En el bolsillo llevaba una lista de números de teléfono de vecinos dispuestos a apoyar su plan. Habían acordado llamar por turnos desde números distintos para que las quejas parecieran independientes unas de otras. Mientras subían las escaleras traseras, Christine oyó que la música subía de volumen. Alguien había abierto las puertas del porche. Las voces de los invitados resonaban por todo el jardín. La ocasión perfecta para una primera llamada. Entró en el dormitorio y se sentó junto a la ventana, mirando hacia el porche iluminado. Dylan estaba de pie en el centro del grupo de invitados, diciendo algo, agitando un vaso. Unos minutos más tarde, el silencio de la noche se vio interrumpido por el ulular de una sirena de policía. Cristina vio cómo el coche patrulla se acercaba lentamente a la casa.
mientras el agente salía y se dirigía a la puerta. ¿Cómo cambió la expresión de la cara de Dylan al abrir la puerta? Esto era solo el principio. El ulular de una sirena de policía rompió el ritmo acompasado de la noche. Por un momento se hizo el silencio en el salón. La música seguía sonando como si estuviera sola. Dylan se quedó inmóvil con el vaso en la mano sin terminar la frase que había empezado. Una ligera sombra de preocupación se dibujó en los rostros de los invitados. El timbre sonó, suave pero insistentemente. Dylan se ajustó la corbata y fue a abrir. Un joven agente con uniforme planchado estaba en el umbral. Detrás de él parpadeaban los faros azules de un coche patrulla. «Buenas noches, señor. Oficial Taylor. Hemos recibido una queja por ruidos». Dylan esbozó su sonrisa más complaciente. «Hola, agente. Disculpe las molestias. Estamos de celebración. Me han ascendido en el cuerpo de bomberos». «Enhorabuena, señor», asintió el oficial. «Pero hemos recibido una señal de los vecinos. Después de las 10 de la noche, el nivel de ruido no debe exceder». «Claro, de acuerdo». Dylan bajó la voz. «Ahora mismo subo la música. Ya sabes, los colegas se juntaron y se dejaron llevar un poco». El jefe de bomberos se acercó a la puerta. «¿Hay algún problema, Dylan?» «Oh, oficial Taylor, ¿cómo está tu padre? Él y yo apagamos juntos aquel gran incendio en el centro comercial». El joven policía estaba visiblemente confuso. «Señor Baker, papá está bien. Te saludó el otro día. Dele los míos también. Y no se preocupe, lo solucionaremos de una vez. Dylan es uno de mis mejores hombres». El oficial pasó de un pie a otro. «Muy bien, señor, pero si se repiten las quejas...» «No lo harán», le aseguró Dylan. «Lo arreglaremos». Cuando el coche patrulla se alejó, Dylan regresó al salón. Tenía la cara ligeramente enrojecida, ya fuera por la bebida o por el enfado. Hizo una señal al DJ para que bajara el volumen y miró a los invitados. «Pido disculpas por este pequeño contratiempo. Parece que algunos vecinos no pueden dormir». Los invitados rieron por lo bajo. La fiesta continuó, pero ahora había una sutil tensión en el ambiente. La gente hablaba más bajo, reía con más moderación. Dylan miró hacia las ventanas donde podía ver las siluetas oscuras de las casas vecinas. Marcus le tocó el hombro. «Mira, ¿de verdad podemos bajar el volumen? Al fin y al cabo es entre semana, la gente tiene que trabajar mañana». «Vamos». Dylan le sacudió el hombro con irritación. «Es una celebración única, ya se les pasará». Arriba, en el oscuro dormitorio, Cristina estaba sentada junto a la ventana, observando la escena. Vio cómo se alejaba el coche patrulla, cómo Dylan calmaba a los invitados y volvía a llenar vasos. Vio las miradas de disgusto que lanzaba en dirección a las casas vecinas. La música se calmó, pero solo temporalmente. Poco a poco, el volumen volvió a subir. Las risas y las voces se hicieron cada vez más sonoras. Los invitados se calmaron, decidiendo que el incidente había terminado. Alguien encendió el karaoke. Un coro de voces discordantes entona una conocida canción de éxito. En el jardín se lanzaron fuegos artificiales, pequeños y decorativos, pero lo bastante ruidosos. Luces multicolores florecieron en el cielo oscuro. Cristina saca el móvil y abre su lista de contactos. Lo sabía. Era solo el principio de la noche. Probablemente la señora Chang ya estaría preparando otra denuncia. El señor Patterson probablemente estaba grabando cada disturbio. Y la familia Anderson. Abajo, empezaron a hacer brindis. La voz de Dylan sonaba confiada y alegre. Parecía haberse olvidado por completo de la visita de la policía. Adiós. Estaba oscureciendo fuera de las ventanas. Los invitados más respetables ya se habían marchado, solo los que no tenían que madrugar mañana, y los que habían bebido demasiado. Christine se sentó en una silla de mimbre en un rincón sin luz de la veranda, colocando junto a ella un vaso de vino tinto y un plato de aperitivos. Desde allí
Tenía una visión clara de lo que ocurría sin que nadie se fijara en ella. Dylan estaba sonrojado y ronco de tanto hablar. Estaba de pie en el centro de la compañía, sosteniendo un vaso en una mano y agitando la otra al compás de sus palabras. Llevaba la corbata a un lado, pero no parecía darse cuenta. Reunidos a su alrededor estaban los jóvenes bomberos de su turno, los mismos a los que siempre llamaba sus chicos. ¿Os acordáis del incendio de la gasolinera? La voz de Dylan sonaba más alta de lo habitual. Cuando todo el mundo pensaba que no había nadie y oí golpes en la trastienda. Cristina recordó el incidente. Dylan había llegado a casa a las 4 de la mañana, apestando a humo, y no había podido dormir en mucho tiempo. Le contó lo aterrador que había sido entrar en el incendio, cómo le había palpitado el corazón cuando buscó a tientas la mano del mecánico inconsciente entre el humo. Ahora la historia sonaba diferente, como una aventura divertida, casi una anécdota. La música sonaba más fuerte que antes. Alguien había traído un altavoz más grande del coche y ahora los graves hacían sonar las ventanillas. Se había formado una multitud en la improvisada pista de baile del salón. La gente se movía al azar, chocando entre sí y riendo. Unos cuantos chicos estaban compitiendo para ver quién imitaba mejor a un robot. Los camareros intentan pasar desapercibidos. Está claro que este giro de los acontecimientos no entraba en sus planes. Uno de ellos, un chico muy joven, miraba ansioso el caro jarrón que se balanceaba peligrosamente en el borde de la mesa. El barman diluía metódicamente los cócteles, pero los invitados no parecían darse cuenta. Ya habían llegado a la fase en que todo parecía igual de delicioso. Un grupo de fumadores se había reunido en el jardín. Sus siluetas se movían en la oscuridad, ahora parpadeando con las luces rojas de los cigarrillos, luego desapareciendo en las sombras. Las risas y las conversaciones resuenan por todo el barrio. En algún lugar se oyó un portazo. Otro vecino había salido a ver qué pasaba. Cristina dio un sorbo a su vino y se acomodó en la silla. Recordaba aquellas fiestas en el parque de bomberos, que siempre acababan con mucho ruido. Pero antes Dylan era más reservado. Ahora parecía intentar impresionar a todo el mundo a la vez. El nuevo aprendiz, creo que se llamaba Jake, intentaba llamar la atención de la chica del vestido rojo. No paraba de servirle champán y de contarle sus hazañas, lo cual, dada su edad, era sencillamente imposible. La chica sonreía amablemente, pero estaba claro que buscaba la forma de echarse atrás. Una batería de copas vacías se alineaba en la mesita. Alguien había volcado un plato de aperitivos y las aceitunas estaban esparcidas por el suelo. Un camarero con una escoba y un recogedor intentaba limpiar discretamente, maniobrando entre los bailarines. Las luces se encendían y apagaban en las ventanas vecinas. Los lugareños estaban claramente despiertos. Cristina vio al señor Patterson asomarse detrás de la cortina y sacudir la cabeza. En la casa de enfrente, la señora Chang hablaba por teléfono y gesticulaba enérgicamente. En el jardín de los Anderson, las sombras parpadeaban mientras toda la familia parecía reunida alrededor de la ventana. Dylan no parecía darse cuenta de nada a su alrededor. Estaba en su elemento, el alma de la compañía, el favorito de todos, el héroe de la velada. Sus historias eran cada vez más ruidosas y coloridas, sus gestos cada vez más extensos. Palmeaba los hombros de los invitados, guiñaba el ojo a las chicas, contaba historias sobre el trabajo. ¡Subid la música!, gritó, opacando el bajo ya ensordecedor. Esta es mi noche y quiero que todo el mundo la recuerde. Oh sí, pensó Cristina, enviando otra aceituna a su boca. Era una noche que todos recordarían, los invitados, los vecinos y el propio Dylan, sobre todo Dylan. Dejó la copa vacía sobre la mesa y se sirvió más vino. La velada no había hecho más que empezar. Los coches de policía se acercaron sin sirenas, solo con luces intermitentes que pintaban de azul la fachada de la casa. Del primer coche bajaron dos hombres.
El mismo agente joven, Taylor, y su compañero mayor, de rostro cansado y contrariado. «Ya estamos otra vez», suspiró Taylor saliendo al porche. Esta vez no había la misma cortesía de siempre en su voz. Dylan no abrió la puerta enseguida. Tuvo que llamar 2 veces. Se encontró con los policías ya sin corbata, con un vaso en la mano. «Agente, ¿qué le trae por aquí?». Su intento de broma fue recibido con silencio. «Señor Martínez», el oficial superior sacó un cuaderno. «Ya hemos recibido 7 quejas de sus vecinos. 7 en una noche es un récord incluso para nuestra comisaría». Dylan intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Mire, se lo he explicado. Tengo un acontecimiento importante, un ascenso, que estás celebrando en un barrio residencial en un día laborable», le interrumpió el oficial superior, «después de que ya te hayan avisado». En ese momento, alguien puso la música a todo volumen. Los cristales temblaron y se oyeron risas de borrachos en el porche. «Apágalo», ordenó el oficial. «Ahora». Dylan se volvió hacia los invitados. Chicos, bajad la música». Nadie respondió. Tuvo que ir él mismo. Se tambaleó, abriéndose paso entre los invitados hasta los altavoces. La música se apagó. «Así está mejor». El oficial superior volvió a sacar su libreta. «Ahora hablemos de multas. Exceder el nivel de ruido permitido después de las 10 de la noche. Vamos», intentó Dylan dar solidez a su voz. «Todos somos de los nuestros. Yo mismo soy un empleado». «Eso lo hace peor», replicó el agente. «Deberías conocer las leyes mejor que nadie». Taylor se quedó un poco más atrás, observando a los invitados. Conocía a muchos. Algunos habían asistido a la sesión informativa matinal en la comisaría, con otros se había cruzado en alguna llamada. Esta gente parecía diferente ahora. Arrugados, borrachos, se apiñaban en los rincones, intentando confundirse con las paredes. $300, anunció el oficial superior extendiendo un recibo. «Y esa es la primera multa. Si volvemos aquí otra vez». «No lo haréis», dijo Dylan rápidamente. «Ya estamos terminando». «Eso espero», arrancó una hoja el agente, «porque la próxima multa será el doble. Y la tercera. No creo que a tus superiores les guste que su empleado aparezca en los informes policiales». Dylan se puso pálido. Cogió el recibo con dedos temblorosos. «Entendido. Todo estará tranquilo». «Una cosa más». El agente señaló con la cabeza al grupo de fumadores del jardín. «Recuerde a sus invitados que aquí viven familias con niños. Parte del lenguaje que sale de su jardín no es apto para oídos infantiles». Cuando los policías se marcharon, Dylan se apoyó en el marco de la puerta. Su rostro pasó de rojo a gris. Miró el recibo, luego a los invitados, después a las oscuras ventanas de las casas de los vecinos. Cristina observaba la escena desde su escondite en el porche. Vio cómo se acercaban los coches, cómo Dylan intentaba bromear, cómo le cambiaba la cara con cada palabra que decía el policía. Le vio palidecer al oír hablar de sus superiores. Fue incluso mejor de lo que había esperado. Los vecinos no la habían defraudado. 7 quejas en una noche era realmente impresionante. Y a juzgar por la forma en que la señora Chang volvía a asomarse a la ventana con el teléfono en la mano, la historia aún no había terminado. Dylan volvió al salón. La música sonaba ahora en voz baja, pero la diversión ya estaba arruinada. Los invitados hablaban en voz baja y algunos empezaban a irse a casa. Alguien miró significativamente su reloj. ¿Qué tal otra ronda?» Dylan intentó animar a la compañía, pero su voz sonaba insegura. Aún sostenía el resguardo de la entrada. Cristina bebió un sorbo de vino. Se preguntó qué diría Dylan mañana en el trabajo. ¿Cómo explicaría a sus compañeros por qué su fiesta ejemplar había acabado con una denuncia policial? Y lo más importante, ¿cómo reaccionarían sus superiores cuando descubrieran que su flamante jefe de departamento ni siquiera era capaz de organizar una celebración decente? Dejó el vaso vacío sobre la mesa.
La linterna volvió a parpadear en la oscuridad del jardín. Parecía que el señor Patterson había decidido reunir más pruebas de un disturbio. Después de la segunda visita de la policía, la diversión fue decayendo. Los invitados hablaban más bajo, pero eso hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Dylan revoloteaba entre los grupos de gente, intentando animar al público, pero sus chistes sonaban falsos. La multa le quemaba el bolsillo. ¿Seguimos después de todo? Levantó su copa, dirigiéndose a los invitados. La noche no ha hecho más que empezar. Nadie secundó su entusiasmo. La gente miraba a su alrededor, algunos ya pedían taxis. La música sonaba tan bajo que se oían los grillos del jardín. En ese momento se oyó un estruendo y un tintineo de cristales rotos en el porche. El joven aprendiz, el que había estado molestando a la chica de rojo toda la noche, había volcado una bandeja de vasos con el codo. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. ¡Uy!, se rió borracho. Lo siento, pagaré por ello. Al diablo con los vasos. Dylan agitó la mano. Vamos a hacerlo mejor. ¿Dónde está la música? Se acercó a los altavoces y subió el volumen. Los graves golpearon sus oídos. Algunos de los invitados se encogieron de hombros, pero a Dylan ya no le importó. Cogió el micrófono del karaoke. Ahora cantad todos. En ese momento volvió a sonar el timbre. Esta vez eran 3 policías. Taylor se quedó junto al coche mientras su compañero y otro agente subían al porche. «Señor Martínez», la voz del hombre mayor sonaba casi cansada. «Le hemos avisado, ¿verdad?» «Mire», Dylan empezó, pero el agente le interrumpió. «No, escuche usted. Tenemos 9 denuncias nuevas. 9. Tus vecinos han enviado vídeos de alteración del orden público, grabaciones de conversaciones, fotos de coches aparcados en el césped». Dylan se puso aún más pálido. A sus espaldas, los invitados empezaron a reunirse apresuradamente. Nadie quería verse envuelto en un informe policial. «Estamos haciendo un informe administrativo». El oficial sacó un portapapeles. «Y le imponemos una multa de $1000. Esta es su última advertencia. La próxima llamada acabará en algo más que una multa». Se hizo el silencio en el salón. Se oía gotear el agua del grifo de la cocina. Dylan firmó el informe en silencio. Cuando la policía se marchó, la fiesta se desmoronó como un castillo de naipes. Los invitados se apresuraron a despedirse, algunos sin mirar siquiera en dirección al anfitrión. 15 minutos después, solo quedaban en la casa los camareros, limpiando las secuelas de la diversión. Dylan se quedó de pie en medio del salón, observando el desorden a su alrededor. Vasos rotos, sillas volcadas, manchas en la alfombra. En su bolsillo había 2 recibos de multas y un informe de tráfico, y en su cabeza latía la idea de cómo explicaría todo esto a sus superiores. Cristina se levantó silenciosamente de su asiento en el rincón oscuro de la veranda. Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Sabía que mañana todos los vecinos hablarían de la fiesta. Sabía que los rumores llegarían a los superiores de Dylan, y sabía que su reputación como empleado modelo estaba ahora seriamente en entredicho. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, oyó que su marido tiraba algo en el salón y maldecía entre dientes. Se preguntó si se le ocurriría que su perfecta esposa, a la que había echado de la fiesta, podría haber tenido algo que ver en este fiasco. En el dormitorio se sentó junto a la ventana. Las luces de las casas vecinas se estaban apagando. Los habitantes del barrio por fin podían dormir en paz. Mañana sería un nuevo día, y Dylan tendría que afrontar las consecuencias de su celebración. Y ella lo vería desde la barrera, sorbiendo su café matutino en silencio. La mañana empezó con un estallido. Dylan barrió de la mesa la taza con el café sin terminar. Cristina lo observó desde la puerta de la cocina. Estaba temblando, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿Contento? Se volvió bruscamente hacia ella. Hiciste lo que pudiste, ¿verdad?
Ella cogió en silencio una toalla para limpiar el charco de café. Los trozos de la taza estaban esparcidos por el suelo, la misma taza que él le había regalado en su primer aniversario. No te calles. Dylan la agarró del hombro. Sé que es tu trabajo. Todas esas quejas, la policía, rodeaste a los vecinos a propósito. ¿Y qué si lo hice? Ella le miró tranquilamente a los ojos. ¿No fuiste tú quien empezó todo? Haciéndome quedar como una especie de... Porque me deshonras, con tus modales, tus historias estúpidas. ¿Tonterías? Cristina se enderezó. Cuando nos conocimos te gustaron mis historias. Te gustaba tal y como soy. ¿Y ahora qué? ¿Ahora necesitas una muñeca para presumir ante tus superiores? Dylan retrocedió como si ella le hubiera abofeteado. No lo entiendes. Este es un puesto importante, gente importante. Oh sí, he visto a tu gente importante. Cómo se emborrachaban, ligaban, rompían muebles. Muy respetables. Cállate. Golpeó la mesa con fuerza. Lo has estropeado todo. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Esas multas, el protocolo, todo el mundo se va a enterar. ¿Y qué? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Tienes miedo de que todo el mundo vea al verdadero Dylan Martínez? No ese bombero héroe, sino el típico advenedizo dispuesto a humillar a su propia mujer por el bien de su carrera. Se balanceó, pero detuvo la mano en el último momento. Se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro, ella tranquila y recta, él rojo de rabia. Lárgate, murmuró con los dientes apretados. Recoge tus cosas y lárgate. No, negó ella con la cabeza. Esta también es mi casa. Y si crees que puedes echarme sin más... ¿Tu casa? Se rió, pero la risa le salió como ladrando. Con el dinero de quién se compró. ¿Quién paga las facturas? Tú y tu trabajo de asistente. No te atrevas, dio un paso hacia él. No te atrevas a menospreciar mi trabajo. Ayudo a la gente. No presumo ante los jefes. Ah, sí, la noble asistente dental. Tan correcta, tan... Al menos soy honesto. ¿Y tú? Finges ser el empleado perfecto, pero te emborrachas, le hablas bruscamente a la policía. Cogió el expediente del escritorio y lo lanzó contra la pared. ¡Fuera! No quiero oírlo. Tú... ¿Yo qué? Levantó la barbilla. Háblame. ¿Qué soy, la chica de la cafetería que no es lo suficientemente buena para tu nuevo estatus? Eres una basura, le espetó. Has montado todo esto a propósito para avergonzarme. No, cariño, negó lentamente con la cabeza. Te avergonzaste a ti mismo. Solo ayudaba a los vecinos a expresar algo que querían decir desde hacía mucho tiempo. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Luego dijo lentamente, «Recoge tus cosas, te doy una hora. Si no, ¿qué?», sonrió ella. «¿Me pegarás? Pues adelante, solo ten cuidado, la SRA. Chung solo está regando sus rosas. Ella tiene un gran teléfono con cámara. Seguro que a la policía le interesa otro delito». Dylan se desplomó en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Le temblaban los hombros, ya fuera de rabia o de impotencia. Cristina se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. En el umbral se detuvo. ¿Sabes qué es lo más triste? Me encantaba ese tipo del parque de bomberos. Lástima que se haya ido. Subió al dormitorio sin mirar atrás. Algo sonó abajo. Parecía que Dylan había estallado después de todo, pero ya no le importaba. Dylan entró en el parque de bomberos, intentando mantenerse erguido, aunque la cabeza se le partía después de una noche en vela. En el vestuario reinaba un silencio desacostumbrado. Las bromas y chistes habituales de la mañana se habían apagado en cuanto él apareció. «Buenos días», murmuró, abriendo su taquilla. Nadie respondió. Marcus se estaba cambiando a su lado, pero apartó cuidadosamente la mirada. Los demás también fingían estar muy preocupados con sus uniformes o sus botas. Solo el joven aprendiz, el que había roto las gafas, se sonrojó y se apresuró a salir.
En la reunión de la mañana, Dylan se sentó en su nuevo sitio, junto a sus superiores, pero no le produjo la satisfacción habitual. Podía sentir las miradas de sus colegas a su espalda, oír los susurros ahogados. El jefe de la unidad golpeó la mesa con el bolígrafo. Antes de empezar, me gustaría hablar de un incidente desagradable. Dylan sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Ayer recibí una llamada de la comisaría. Habló el jefe de forma uniforme, sin levantar la voz. Y luego de la alcaldía y del consejo comunitario del barrio, todos estaban muy interesados en lo que les pasaba a nuestros empleados. Se hizo el silencio en la sala. Se oía zumbar una bombilla. 3 llamadas de la policía esta tarde. El jefe extendió los papeles delante de él. 9 quejas de vecinos. Lenguaje soez en un lugar público. Daños a la propiedad. Aparcamiento indebido. Y esto en una fiesta de promoción. Dylan abrió la boca, pero el supervisor le detuvo con un gesto. No hace falta que me expliques nada. Lo entiendo. La celebración, las emociones. Pero ahora eres el jefe del departamento. Tu comportamiento es un ejemplo para el resto de nosotros. Señor, yo no he terminado todavía. He tenido que pasar toda la mañana dando explicaciones a varias autoridades. ¿Sabes lo que me dijeron en el ayuntamiento? Que si nuestros empleados no pueden controlar una simple fiesta, ¿cómo van a ser responsables de la seguridad de la ciudad? Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los bomberos más veteranos negaron con la cabeza. Entonces, corrigió el jefe sus gafas, me veo obligado a reconsiderar mi decisión de ascenderte. Dylan sintió que la sala nadaba ante sus ojos. Pero señor, eso no es justo. He pasado tantos años. Lo que es justo es que un puesto de liderazgo requiere responsabilidad, no solo en el trabajo, sino en la vida. Usted mismo lo dijo en la entrevista. Puedo compensarte. Discúlpate con los vecinos. No se trata de los vecinos, suspiró el jefe. Se trata de que has demostrado tu falta de preparación para tu nuevo puesto. Hasta ahora. El resto de la reunión de planificación pasó como un borrón. Dylan estaba sentado escribiendo algo mecánicamente en su cuaderno, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Podía sentir los ojos de sus colegas clavados en él, comprensivos, perplejos y a veces regodeándose. Después de la reunión, Marcus intentó consolarlo. Mira, quizás sea lo mejor. Trabajarás 1 o 2 años más, ganarás experiencia. Cállate, siseó Dylan. Cállate. En el vestuario se sentó en el banquillo durante largo rato, mirando al vacío. Todo por lo que había estado trabajando en los últimos años se había desmoronado por culpa de un mal partido, por culpa de los malditos vecinos, por culpa de Cristina. Su teléfono vibró. Un mensaje del chat del trabajo. Alguien había enviado fotos de la fiesta. Una mostraba a Dylan, rojo y despeinado, discutiendo con la policía. Otra le mostraba intentando cantar karaoke mientras derramaba whisky. Borrar, escribió. Inmediatamente. ¿Y eso por qué? Alguien respondió. Fotos normales. Fue divertido. Dylan tiró el teléfono en su taquilla. Debería haber vuelto al trabajo, pero sus piernas no le hacían caso. ¿Cómo se enfrentaría a sus compañeros? ¿Qué le diría a su esposa? A Cristina, ella le advirtió. Le dijo que estaba cambiando, que este trabajo estaba jugando con su cabeza, y él la había descartado como demasiado simple para entender sus ambiciones. En su bolsillo había recibos de multas, $1,300, casi toda la prima por el ascenso, que ahora no se produciría. Y eso sin contar las facturas del catering, los decoradores y la vajilla rota. En algún lugar del edificio sonó una sirena, una nueva llamada. Dylan cogió mecánicamente su uniforme. Era hora de volver a su trabajo habitual, aquello de lo que tanto deseaba escapar. En la clínica dental donde trabajaba Cristina, la noticia se difundió rápidamente. Por la mañana,
Vio a sus compañeros reunidos en torno a la máquina de café, discutiendo algo en voz baja. Al verla aparecer, las conversaciones se apagaron. Cristina, Sara, la recepcionista, le tocó el codo. ¿Estás bien? Por supuesto. Intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. ¿Qué te pasa? Bueno, todo el mundo habla de la fiesta. Mi hermana tiene una amiga que vive en tu barrio y me ha dicho... El despacho del doctor Ramírez estaba en silencio. Cristina estaba preparando sus instrumentos para la cita cuando él entró. ¿Sabe? Dijo, tomando asiento en la silla. Siempre pensé que su marido era un hombre razonable, pero lo que me cuenta mi mujer, resultó que la SRA, Ramírez estaba jugando al bridge con la SORA, Chang, y describió con vívidos colores todos los sucesos de la noche anterior. A la hora de comer, la historia se había extendido por toda la clínica. Las enfermeras cuchicheaban por los pasillos y miraban con simpatía a Christine. Los pacientes también parecían saber algo. Una anciana contó largo y tendido que había habido un caso similar en su barrio y cómo había acabado. En el supermercado, Cristina se cruzó con la mujer de uno de los colegas de Dylan. Fingió no darse cuenta y se dirigió a toda prisa a otro pasillo. Pero la cajera, al enterarse de la dirección de entrega, movió la cabeza comprensivamente. «Ah, eres tú». El teléfono de Cristina rebosaba de mensajes. Amigos le pedían detalles, le ofrecían apoyo y consejo. Algunos conocidos, por el contrario, la borraron desafiantemente de sus amigos en las redes sociales. En el parque de bomberos, según la mujer de Marcus, las cosas también eran tormentosas. A Dylan le habían suspendido el ascenso y ahora todos se sentían obligados a hablar de ello. Algunos resentían la injusticia, otros se regodeaban, otros simplemente negaban con la cabeza. «¿Sabes?», dijo la mujer de Marcus al entrar en el despacho de Cristina a la hora de comer, «mucha gente cree que se lo tiene merecido. Últimamente se está poniendo muy gallito». Un grupo local de redes sociales publicó fotos de la fiesta. Alguien del vecindario filmó a la policía llegando por tercera vez. El vídeo se hizo viral instantáneamente en Internet. El señor Patterson asintió con aprobación a Christine cuando se encontraron. «Has hecho lo correcto, querida. Ya era hora de acabar con ese advenedizo». La señora Chung la invitó a tomar el té y le contó largo y tendido cómo ella misma había dado una vez una lección a su marido sobre su intolerancia. No fue sin la policía. En la cafetería, donde Christine y Dylan se habían conocido, también lo sabían todo. El camarero, sirviéndole un capuchino, sonrió comprensivo. «¿Recuerda cómo se conocieron aquí? Hacíais una pareja tan guapa». Por la noche, llamó mamá. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó, «Cariño, ¿quieres venir?» «No hace falta, mamá». Cristina miró por la ventana, donde la señora Anderson instalaba desafiante una cámara de videovigilancia. «Ya me las arreglaré». Se estaba celebrando una reunión en el parque de bomberos. Estaban discutiendo las nuevas normas para eventos corporativos. Dylan se sentó en un rincón con la cabeza gacha. Nadie se sentó a su lado. Marcus intentó defenderlo. ¿Y qué si era un poco ruidoso? ¿A quién no? «A la gente normal no le pasa», replicó el viejo bombero. «Aquí estamos salvando vidas, no avergonzándonos delante de todo el vecindario». En la comisaría, la historia también se hizo viral. El agente Taylor contó a sus compañeros cómo cambiaba la cara de Dylan con cada nueva visita de patrulla. A última hora de la tarde, Cristina estaba cansada de las llamadas y los mensajes. Apagó el teléfono y se sentó en el porche con una taza de té. Las sombras parpadeaban en las ventanas de los vecinos. Era evidente que los habitantes del barrio estaban comentando los últimos acontecimientos. A lo lejos sonaba la sirena de un camión de bomberos. Cristina pensó en Dylan. ¿Cómo se sentiría trabajando ahora, sabiendo que todo el mundo conoce su vergüenza? Pero no se sentía culpable. Él mismo había elegido ese camino.
Había decidido que el estatus era más importante que las relaciones, y ahora estaba cosechando los frutos de su elección. El parque de bomberos siempre estaba tranquilo por la tarde. Dylan estaba sentado en la sala de descanso, hojeando una revista sin pensar. No había nadie. Sus compañeros intentaban mantenerse alejados, como si su fracaso pudiera ser contagioso. Se oían voces procedentes de la cocina. La compañía habitual se reunía allí. Él solía ser el centro de esas reuniones, contando historias, riéndose de las bromas de los demás. Ahora, incluso el sonido de sus pasos acallaba las conversaciones. Dejó a un lado la revista y se acercó a la ventana. En el patio de la unidad, los novatos practicaban el despliegue de mangueras. Una vez había sido así, joven, entusiasta, soñando con hazañas. ¿Qué había cambiado? En el reflejo del cristal vio su cara. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas, un pliegue entre las cejas. ¿Cuándo había empezado a fruncir así el ceño? ¿Cuándo había dejado de sonreír sin motivo? Recordó el día que conoció a Cristina, su risa cuando le enseñó a comer con palillos, sus historias sobre sus extraños pacientes, su habilidad para encontrar algo divertido en las cosas más ordinarias. Y entonces surgió en su mente ese deseo ardiente de ser mejor que los demás. Empezó a fijarse en las actitudes de los demás, a juzgar si su mujer estaba a la altura de su nuevo estatus. Cada palabra, cada gesto le parecían de repente insuficientemente refinados. Chico nuevo! Su grito hizo que el aprendiz se estremeciera. Estás sujetando mal la manguera. El chico le miró confuso y luego al instructor superior. Este negó con la cabeza. No pasa nada. Sigue como hasta ahora. Y esa fue quizá la parte más humillante. Ahora ni siquiera los aprendices le tomaban en serio. En el vestuario se vio reflejado en el espejo. El uniforme le quedaba tan impecable como siempre, pero algo había cambiado. ¿Quizá la postura o la mirada? Marcus le alcanzó a la salida. Oye, ¿por qué no nos tomamos una cerveza? No. Dylan negó con la cabeza. Ya he tenido suficiente compañía ruidosa. Todo estaba tranquilo en casa. Cristina trabajaba hasta tarde, ya era habitual. Paseó por las habitaciones vacías mirando los cuadros de las paredes. Aquí estaba su boda. Los dos riendo, mirándose. Una fiesta en la playa, ella haciendo muecas con un enorme sombrero de paja. Aquí hay una fiesta de inauguración. Están sentados en el suelo entre cajas comiendo pizza. ¿Cuándo desapareció todo eso? ¿Cuándo las cenas juntos se convirtieron en reuniones de negocios? ¿Cuándo las historias de ella empezaron a parecerle irrelevantes? ¿Cuándo empezó a avergonzarse de su propia mujer? Había una carpeta de papeles de ascensos en su despacho. Ya no era relevante. Sacó una referencia de carácter en la que su jefe describía sus cualidades de liderazgo. Sonrió. ¿Qué clase de líder era si ni siquiera podía controlar a su propio partido? En la mesa de la cocina había una taza de café sin terminar. Christine siempre las dejaba así. Antes le había molestado, le había parecido una muestra de dejadez. Ahora miraba la taza y veía rastros de vida, reales, imperfectos pero vivos. Sonó el timbre. Una vecina había traído el correo que se había metido accidentalmente en su cajón. En el pasado se habría quedado a charlar con Cristina. Ahora se limitaba a asentir secamente con la cabeza y se marchaba a toda prisa. Dylan se sentó en el porche, el mismo porche en el que la música y las copas habían tintineado. Ahora todo estaba en silencio. Sacó su teléfono y abrió las fotos de años atrás. Estaba en una cafetería con Christine. Aquí estaba su primera cita. Aquí estaba ella ayudándole a deshacer las maletas en su nuevo piso. Algo le picó en los ojos. Parpadeó, sorprendido por las lágrimas no deseadas. ¿Cuándo había llorado por última vez? ¿Cuándo fue la última vez que se permitió ser simplemente una persona, no la imagen perfecta para los que le rodeaban? En su bolsillo había un papel arrugado con una multa. Dylan lo enderezó, releyó la cantidad. El dinero no era nada.
Le preocupaba mucho más otra cosa: cómo recuperar lo que era realmente valioso. La confianza de sus colegas, el respeto de sus vecinos, el amor de su mujer. El amor de su mujer. Sonrió amargamente. ¿Seguía existiendo ese amor? ¿O lo había destruido con sus propias quejas, con su deseo de ajustarse a las normas de los demás? Dylan estaba en la puerta de la clínica dental, frotando nerviosamente un ramo de rosas. Había llegado hacia el final de la jornada laboral con la esperanza de interceptar a Cristina. El último coche de pacientes acababa de salir. Sara, la recepcionista, salió por la puerta. Al verle, frunció los labios y se dio la vuelta desafiante. Un par de minutos después apareció Cristina, con un traje médico azul y una bolsa al hombro. «Hola», se adelantó Dylan. «Estaba pensando que quizá podríamos cenar juntos». Cristina volvió a mirar el ramo, su camisa planchada, sus zapatos lustrados. «¿Por qué?» «Para hablar. Creo que necesitamos». «¿Necesitamos?», enarcó una ceja. «¿O lo necesitas tú? ¿Cansado de las miradas lascivas en el trabajo?». Él dejó el ramo en el suelo. «No se trata de eso. Realmente quiero». «¿Qué quieres, Dylan? ¿Que vuelva a ser una esposa obediente que sabe cuál es su lugar? ¿O que los vecinos dejen de cuchichear a tus espaldas?». Una enfermera pasó por delante, escuchando la conversación con interés. Cristina refunfuñó. «No hagamos esto aquí. No quiero montar una escena fuera de la clínica». «Entonces vayamos a algún sitio. A ese restaurante japonés, ¿recuerdas?». Se quedó callada un momento y luego asintió. «De acuerdo, pero nada de flores. No voy a tener una cita». El restaurante estaba tranquilo y medio vacío. Se sentaron en la mesa del fondo, la misma en la que él había intentado comer con palillos por primera vez. El camarero trajo el menú y se retiró con delicadeza. «He estado pensando mucho», empezó Dylan, mirando al otro lado de la mesa, «sobre nosotros, sobre todo lo que ha pasado». «¿Y a qué conclusiones has llegado?». Cristina desplegó su servilleta, extendiéndola sobre su regazo. Metí la pata. Empecé a perseguir una imagen. Olvidé lo que era realmente importante». «¿Imagen?». Bebió un sorbo de agua. «No solo perseguiste una imagen, te convertiste en una persona completamente diferente». «Lo sé», refunfuñó. «Esta posición es como si me hubiera nublado la cabeza. Empecé a verlo todo como nada más que estatus, prestigio. Y me avergoncé de mi propia esposa. No estaba... No, lo estabas», le miró a los ojos. «Cada vez que me callaba en público, cada vez que arrugó la nariz ante mis historias, cada vez que insinuó que tenía que ser más apropiada». Llegó el sushi. Dylan cogió los palillos maquinalmente, pero no comió. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó. «En aquel entonces contaste una historia sobre un paciente que vino a tratarse la muela disfrazado de pirata», sonrió débilmente. «Te reíste tanto que te atragantaste con el café. Y ahora te digo que a nadie le importan tus historias». «Sí», dejó los palillos. «Ahora eres diferente. Y yo soy diferente. Los dos somos diferentes. Pero quiero hacerlo bien», se lanzó hacia adelante. «Dame una oportunidad. Yo puedo». «¿Puedes qué?». Ella negó con la cabeza. «¿Volver atrás en el tiempo? ¿Convertirme otra vez en el chico de la cafetería? No va a funcionar, Dylan. No puedes fingir que nunca ocurrió». «Lo sé, pero podríamos». «¿Podríamos qué? ¿Empezar de nuevo? ¿Después de echarme de la fiesta? ¿Después de toda la humillación?». Se quedó en silencio, mirando el sushi sin tocar. En la sala sonaba música tranquila, los instrumentos tintineaban, los demás comensales cuchicheaban. «¿Sabes?», dijo finalmente, «me lo merecía. Aquella noche, las multas, la pérdida del ascenso, me lo merecía todo. Pero te echo de menos, a la verdadera tú». «Y yo echo de menos al verdadero tú», se levantó, ajustándose el bolso.
El tipo que no tenía miedo de ser el mismo, que se reía de mis historias, que me quería por lo que era. Cristina, no, Dylan, es demasiado tarde. Has hecho tu elección, muchas veces, cada día, con cada palabra y acción que has hecho, y yo he hecho la mía. Ella salió del restaurante, dejándolo solo en una mesa de sushi enfriándose. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, como el día en que se conocieron. En la cafetería de Madison Street todo seguía igual. Las mismas mesas, el mismo olor a bollería recién horneada, el mismo viejo letrero sobre la entrada. Cristina estaba sentada junto a la ventana, mirando a los transeúntes. Su turno en la clínica había terminado antes de lo habitual y había decidido venir aquí, por primera vez en mucho tiempo. La señora Parker, la dueña de la cafetería, seguía horneando su famosa tarta de manzana. Cristina pidió un trozo y un capuchino. El sabor era exactamente como lo recordaba. Sonó el timbre de la puerta. Levantó la vista y vio a Dylan, con su uniforme de trabajo ligeramente cubierto de ceniza. Se quedó inmóvil en el umbral, sin esperar encontrarse con ella. «Hola», le dijo caminando de un lado a otro. «¿Puedo sentarme?» Ella asintió, apartando su bolso. Dylan se acomodó en la silla y se pasó una mano por el pelo, que se había vuelto gris. «Vengo de una llamada», dijo, como disculpándose por su aspecto. «Un pequeño incendio en una casa antigua. No ha habido heridos». «Eso es bueno», le dio un sorbo a su café. «Sabes», miró su plato, «yo también pienso a menudo en ese pastel, y en nuestra primera conversación aquí». Cristina permaneció en silencio. Fuera de la ventana empezaba a lloviznar, tan fina y cálida como el día en que se conocieron. «He vuelto al trabajo normal», continuó. «No más ambición, no más perseguir estatus. Solo hago lo que sé hacer». «¿Y cómo es?» «Sinceramente», sonrió débilmente. «Mejor de lo que pensaba. Hoy he sacado un gato de una casa en llamas». La anciana dueña lloraba de felicidad. «Y ya sabes, eso es más importante que todos los ascensos». Le miró más de cerca. Algo había cambiado en su rostro. Había desaparecido la expresión tensa que había aparecido en los últimos meses de su vida juntos. La antigua calidez de su mirada había vuelto. «He estado pensando mucho», entrelazó los dedos. «Sobre nosotros, sobre todo. Me di cuenta de que había estado persiguiendo algo que no existía, intentando ser otra persona. Y acabé perdiendo lo más importante». La camarera le trajo café, solo, sin azúcar, lo de siempre. «¿Recuerdas al mecánico del servicio de coches?», preguntó de repente. «El que saqué del incendio». «Claro», asintió ella. «Entonces no pudiste dormir en toda la noche». «Le conocí ayer. Abrió su taller y me invitó a pasar. Sin patetismo, sin tonterías, solo un hombre agradecido. Y sabes, de repente me sentí tan avergonzado de todos los juegos de persona importante». Cristina dejó el tenedor a un lado. «¿A qué quieres llegar, Dylan?» «Lo que quiero decir es que vuelvo a ser yo. El tipo que una vez vino aquí a tomar café y conoció a una chica increíble con historias increíbles». «Dylan». «No, escucha», se inclinó hacia adelante. «No estoy pidiendo volver atrás. No estoy pidiendo olvidar todo lo que pasó. Es solo que quizás podríamos empezar de nuevo, no como marido y mujer, sino como dos personas a las que una vez les encantó escuchar las historias del otro». Se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana. La lluvia se había intensificado, los transeúntes abrían paraguas, se escondían bajo los toldos de las tiendas. «Hace poco tuve un paciente. Vino a la consulta vestido de astronauta». Dylan se rió sinceramente, como solía hacer, y Cristina se sorprendió a sí misma devolviéndole la sonrisa. Quizá, pensó, a veces valía la pena dar una segunda oportunidad. No a las relaciones, ya no serían lo mismo, pero sí a las personas, a las que tenían la fuerza de admitir sus errores y volver a ser ellas mismas. Al otro lado de la ventana, la lluvia amainaba poco a poco.
La cafetería olía a bollería recién hecha y a canela. Se sentaron y hablaron, ya sin tensión, sin tratar de ajustarse a las expectativas de nadie. Solo dos personas que se habían conocido y amado y que ahora aprendían a ser ellas mismas de nuevo.